Queridos hermanos, qué bueno es vernos, qué bueno es encontrarnos de esta manera. Les voy a ser sincero con dos cosas, miren, no con todo, en realidad con todo les voy a ser sincero. Recién, mientras veía a los hermanos que se animaron y que mandaron el video, pensaba dos cosas. Qué linda idea esta de vernos, de mandar estos saludos, porque nos hizo tan bien, me hizo tan bien verlos, se me llenaban los ojos de lágrimas, no solo a mí, me imagino que a muchos. Nos emocionaba sobremanera el vernos, las caras, el escucharnos las voces, nos daba ganas de darle un besito al televisor. Ver a los chicos chiquitos, los adolescentes, hasta los perritos de Freddy. Qué bueno fue vernos, fue maravilloso. Así que le doy gracias a Dios por esas ideas tan lindas de poder vernos, de los videos, de las oraciones. La verdad, lo celebré con el corazón y con alguna lagrimita también. Tan conmovido que cuando llegué aquí, y si ustedes vieran el estudio de televisión que preparé, otra que MacGyver, ¿no? Busqué una escalera vieja en el galpón de la quinta, busqué una piedra que se quedara derechita y puse el teléfono apoyado en la piedra y estaba fantástico. Y cuando llegué aquí rápido, apreté el iniciar y se me cayó el teléfono, se me cayó la piedra, no se cayó la escalera de casualidad. Pero lo pusimos rápido, por eso tardé un poquito. Les pido disculpas, hermanos. Pero la emoción fue tan grande, la alegría tan grande, que mi dedo dio al iniciar el video muy fuerte y se fue todo al piso. Pero ya estamos de pie, ya estamos con todo listo y estamos realmente felices porque el Señor nos regaló un día maravilloso hoy. Hay un sol radiante y si bien algunos están en sus casas y son lugares por ahí donde el sol no se ve tanto como donde estoy yo ahora, pero sí hay un sol que ilumina nuestros corazones, hay una alegría que ilumina nuestros corazones, porque podemos sentir y festejar y sentir en nuestro corazón el gozo de la verdad de la resurrección del Señor, de la maravilla de la resurrección del Señor, de las maravillas que genera en nuestra vida la resurrección del Señor. Cristo Jesús resucitó, y qué maravilloso que es sentir que es real, saber que es real y saber que el poder de su resurrección generó cosas maravillosas en nuestro corazón. Nos dio una nueva vida. Dice la palabra del Señor que según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué maravilloso es, hermano, poder tener una esperanza viva, una esperanza que se renueva día a día. No, nosotros, los hijos de Dios, no guardamos un sentimiento hermoso que sucedió una vez y añoramos después del tiempo, no. Nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza que se renueva permanentemente, y esa esperanza la tenemos por la misericordia del Señor Jesús, que nos hizo renacer de nuevo. Maravilloso amor de Dios. ¿No te maravilla que el Señor te ame? Qué hermoso es saber que el Señor nos ama. Qué maravilloso es saber que el Señor nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Yo no sé cuánta gente me quiere. Muchos me quieren. Yo quiero a muchos también. Pero saber que el Señor me quiere, saber que Dios me amó tanto, y me amó no cuando en mis momentos de ser bueno, porque a mí me pasa como a vos. Hay momentos que somos re buenos y hay momentos donde la verdad metemos la pata, ¿no? Momentos donde nuestros sentimientos no son tan lindos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Él nos amó en esos momentos. Y dice la palabra acá en 1 Pedro 1:3, según su gran misericordia. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosa palabra, misericordia! Saber que el Señor pone su corazón en mí y comprende cómo yo estoy, comprende mis fallas, comprende mis debilidades, y en ellas puso su corazón en mí, aún así. ¿Y para qué? Para hacerme renacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aún más, dice la palabra de Dios en Romanos, que ninguna condenación hay para los escogidos de Dios. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¡Qué maravilla!
¿Creés que el Señor Jesús resucitó? Lo podemos proclamar juntos. ¿Cuántas veces lo escribimos en el rengloncito abajo de la pantalla? Tantas veces. El Señor Jesús resucitó. El Señor Jesús resucitó. Y porque el Señor Jesús resucitó, no hay condenación para nosotros. Porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Y hay más. Hay más. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, antes de ir al cielo, antes de ascender, les dijo a los discípulos: yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Señor no solo murió, sino que además resucitó. Pero además de eso, nos promete que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre está el Señor. Cuando se decidió prolongar el aislamiento social y te pusiste triste o te preocupaste, no estabas solo, el Señor estaba ahí. Cuando te preocupó la situación económica, qué va a pasar con tu trabajo, qué va a pasar con tu negocio, qué va a pasar con tu auto con el que estás trabajando, tenés que trabajar, el Señor estaba ahí con vos y te daba paz. ¡Qué maravilla es esto! 1 Corintios 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es saber, hermanos, que cualquier cosa que se ponga delante nuestro, cualquier dificultad que tengamos que enfrentar, cualquier problema, cualquier situación, dice la palabra del Señor, que Dios nos dio la victoria por medio del Señor Jesucristo. La palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y quiero decirte que esto no podría ser posible si el Señor no hubiera resucitado. Si nosotros evocáramos y recordáramos el ejemplo de un Cristo muerto, nuestra fe sería vana, nuestra fe sería sin sentido. Si nosotros apoyáramos nuestra fe en una estatua, en un gran monumento, nuestra fe sería vana. Nuestra fe no tendría sentido. Pero nosotros basamos nuestra fe en un Cristo vivo. Y eso es maravilloso. Hay un himno hermoso que dice: al Cristo vivo sirvo, o algo así, no me acuerdo exactamente, pero tiene una melodía maravillosa, maravillosa. Y hoy quiero que juntos vayamos hasta el lugar donde el Señor Jesús resucitó. El otro día, el viernes, te invitaba a caminar juntos a la cruz. Y hoy voy a invitarte a que podamos ir juntos hasta el sepulcro. Y vamos a ver lo que pasó esa mañana a la luz de 3 de los evangelios: Lucas, Marcos y Juan. Y en cada uno de ellos el Señor va a hablar a nuestro corazón a través de esa mirada. Por eso, hermano, es importante que vos también des testimonio. Hoy somos bendecidos a través de la mirada de los evangelistas, Marcos, Lucas y Juan. Pero muchos también pueden ser bendecidos a través de lo que Dios hizo en tu corazón, contado a través de tu mirada. Así que en este tiempo no dejes de proclamar que el Señor Jesús resucitó y que esa resurrección trajo vida nueva a tu corazón. Transformó tu vida, quitó la oscuridad, quitó la sombra, trajo una nueva luz. Proclamalo, que otros lo vean también a través de tu visión. Dice Lucas capítulo 24 que el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado, y encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes, y asustadas se postraron sobre su rostro. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Qué maravillosa lectura, ¿no? Qué magnífico. La palabra nos dice que estas mujeres, seguidoras del Señor, discípulas del Señor,
iban siempre con él, lo amaban. El Señor había hecho cosas importantes en su vida. Dice que el primer día de la semana ellas fueron al sepulcro a llevar especies para el cuerpo del Señor. Qué tremendo, ¿no? Esa era la realidad que ellos creían hasta ese momento. Eso era lo que los discípulos, los seguidores del Señor Jesús sabían que había pasado. Era lo que ellos tenían en mente. El Señor dice la palabra que ya lo había anunciado, pero ellos en su mente, en su corazón, tan terrible era lo que habían vivido, que ellos ese primer día de semana no estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Ellos estaban preparándose para ir al sepulcro. Pero dice la palabra del Señor que se encontraron con la más hermosa sorpresa. El anuncio que hoy damos juntos. El Señor Jesús no está acá. El Señor Jesús resucitó. Y esa es la pregunta de estos ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y esta es la pregunta que nosotros como hijos del Señor tenemos que hacer al mundo. Tenemos que decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Tenemos que decirle, no busquen al Señor Jesús entre los muertos. No lo busquen en cosas del pasado. No lo busquen en ninguna cosa que no sea la experiencia viva que pueden tener con Él si le abren su corazón. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, nos relata la continuación de todo esto. Dice la palabra del Señor que estas mujeres se fueron corriendo, y fueron corriendo entre alegres y asustadas, entre maravilladas y extrañadas. Fueron corriendo a buscar a los discípulos para decirles lo que había pasado. Ellas habían ido al sepulcro y el Señor no estaba ahí. La piedra había sido removida y les habían dado un anuncio maravilloso, pero que nunca antes habían visto. Y dice San Juan 20, versículo 3 en adelante, dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Esto es maravilloso, hermanos, porque cuando la palabra del Señor está acá leyendo, está acá hablando, Juan dice Pedro y el otro discípulo, no estaba refiriéndose a nadie más que a él, a Juan. Era Juan el otro discípulo. Él le da temor de Dios mencionarse y habla del otro discípulo. Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, claro, era joven. Era joven. Los jóvenes corren más rápido que la gente grande. Corren más rápido que yo algunos. Bueno, casi todos, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que Juan corría más rápido y llegó primero al sepulcro. Y se fueron corriendo. El otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero, y inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Claro, era un muchacho jovencito, Juan. Dice que se inclinó a ver a través de la puerta, vio las vendas, pero no entró. Pero detrás de él entró Pedro. ¿Cómo estaría el corazón de Pedro? La última vez que había estado cerca del Señor había sido en el patio de Caifás y había visto los ojos del Señor mirándolo cuando él decía, no lo conozco. Dice, Pedro sí entró. Pedro sí entró. Pedro llegó, entró y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto su cabeza, la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Y en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que él tenía que resucitar. Qué historia contada con tanto realismo, contada sin tanta sinceridad, con tanta verdad. Juan cuenta que cuando las mujeres llegaron con la noticia, salieron corriendo con Pedro para mirar, para ver lo que había pasado. Llegó primero y no se animó a entrar, pero Pedro sí, Pedro entró, y atrás de Pedro entró Juan, y vieron el lugar donde el Señor Jesús estaba, pero al Señor Jesús no lo vieron. Y yo quiero decirte que por más que busques al Señor Jesús entre los muertos, no lo vas a encontrar, porque el Señor Jesús vive hoy. Vive hoy y quiere hacer algo en nuestros corazones.
quiere intervenir en nuestra vida, quiere poner en orden nuestros pensamientos, quiere sanar nuestra mente, nuestra alma, quiere sanar nuestros hogares, quiere traer perdón, quiere traer paz, quiere traer justicia, quiere traer sanidad, hasta quiere traer cambios a nuestra amada Argentina, al mundo entero. Pedro y Juan muchas veces habían seguido al Señor, pero esta vez eran distintos. Era distinto. Alguna vez habían ido tras Él, discutiendo entre sí, pero esta vez iban juntos, corriendo hacia la tumba, a ver qué era lo que había pasado. Y lo que encontraron era la tumba vacía, tal como las mujeres le habían dicho. Y yo, querido hermano, quiero invitarte a que hoy también, a que esta mañana también, podamos ir juntos hasta el sepulcro, juntos hasta la tumba del Señor. Y lo que vamos a ver allí no va a ser un cuerpo, sino va a ser un hueco en la piedra, pero vacío, porque el Señor ya no está ahí. Dice la palabra de Dios que Él está en el cielo, sentado a la diestra del Señor, intercediendo por nosotros. Y también dice su promesa, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy nos hace falta asomarnos nuevamente a la tumba y ver que está vacía, ver que el Señor resucitó. Cuando estés angustiado, cuando estés triste, cuando estés preocupado, la palabra de Dios hoy te lleva hacia esa tumba y te dice que porque el Señor Jesús resucitó, hay paz para vos. Porque el Señor Jesús resucitó, hay perdón para vos. Porque el Señor Jesús resucitó, puede estar con vos todos los días hasta el fin del mundo y ser fiel a su promesa. ¡Qué maravillosa proclamación! Las mujeres fueron a llevar perfume y se fueron corriendo a traer una noticia. Pedro y Juan fueron corriendo a comprobar algo y lo comprobaron. Lo comprobaron, porque si vos te acercás al Señor, si vos vas al Señor, si vos, querido hermano, buscás con tu corazón al Señor esta mañana, no te vas a ir defraudado. Si vos esta mañana abrís tu corazón delante del Señor y le contás tu angustia, le contás lo que te preocupa, le contás lo que trae afán a tu corazón, lo que te cansa, no te vas a ir defraudado. El Señor vino a darnos paz, vino a darnos perdón, vino a traernos salvación. Y si esta mañana de domingo de resurrección vamos juntos hasta la tumba, el Señor no va a hacerte ir defraudado. Vas a irte con lo que fuiste a buscar. Vas a irte con paz. Vas a irte con alegría. Vas a ir con un gozo renovado. ¿Necesitas renovar tu esperanza esta mañana? El mundo necesita renovar su esperanza esta mañana. Por eso invitamos al mundo entero a que pueda acercarse hasta el Señor, acercarse a ese sepulcro con su corazón y ver la tumba vacía, porque Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Marcos 16 nos da otra visión y dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias para ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Y esta frase es la que quiero que pienses esta mañana. Es una frase que quiero que trabaje en tu corazón y que toque tu corazón. Dice: el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues era muy grande. Esto era lo que las preocupaba. Esto era lo que las preocupaba. Ellas habían vivido un momento terrible, habían sido testigos oculares de la muerte del Señor Jesús. Es cierto que el Señor lo había anunciado, pero ellas no podían entender todavía lo que pasaba. Ellas iban a buscar al Señor Jesús muerto y había algo que los preocupaba. Había algo que inquietaba su corazón y eso era la piedra. Había algo que se interponía entre ellas y el Señor. Ellas querían llegar a Jesús, claro. Querían llegar al Señor Jesús sepultado. Y había algo que se interponía. Había algo que se interponía entre ellas y Dios en ese momento, entre ellas y el Señor, y era la piedra. Era la piedra. Y querido amigo, querido hermano, tal vez esta mañana
haya alguna piedra que se interpone entre vos y la paz que Dios te quiere dar, entre vos y la tranquilidad que Dios te quiere dar, entre Dios y el gozo que Él quiere poner en tu corazón. Claro que estamos viviendo circunstancias fuera de lo común. Hoy a la mañana hablaba con Marcelita, con mi esposa, y ella me mostraba un fondo de pantalla para la computadora y era una imagen del río donde vamos a veces de vacaciones, casi todos los años. Y yo le decía, papi, mirá si en ese momento nos hubiéramos imaginado lo que íbamos a estar viviendo. Y es una pregunta que no es muy original mía. Muchos de nosotros nos las hacemos. Hubiéramos sabido, si hubiéramos sabido hace 2, 3 meses, un mes, que esto iba a suceder. Y a veces la realidad se viene como un torbellino, ¿no? No sabíamos que esto iba a suceder. Y ahora estamos en esta situación. Y es como una gran piedra que aparece delante nuestro. Y nos inquieta. Estamos encerrados en casa. No podemos salir, no podemos ir a trabajar. Los que cobran un sueldo no saben hasta cuándo lo van a cobrar. Los que tienen negocio no saben hasta cuánto van a poder sostenerse. Y los que están en sus hogares, y había cosas que se disfrazaban con las salidas a trabajar, problemas en las relaciones que se camuflaban estando tiempo fuera de casa, hoy se encuentran encerrados ahí. Y el lugar que tiene que ser el refugio es el lugar de encierro, de donde se quieren escapar. Hay piedras que interfieren entre el plan de Dios para tu vida y lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra del Señor que estas mujeres caminaban por el camino y su preocupación era la piedra. Su mirada estaba fija en la piedra. Su pensamiento estaba fijo en la piedra, estaba enfocado en la piedra. Y tal vez durante estos días tu pensamiento esté enfocado en el problema, esté enfocado en cómo vas a hacer, esté enfocado en cómo vas a pagar las cuentas, esté enfocado en cuándo se va a terminar el encierro. Pero hoy quiero que pienses más allá de la piedra, porque el Señor Jesús vino a quitar esa piedra, vino a eliminar esa piedra. Dice la palabra que gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección, Él nos tomó y nos trasladó del reino de las tinieblas, de donde estábamos esclavos, estábamos retenidos, y nos trasladó al reino de la libertad, que es el reino de Dios, el reino de su amado Hijo. Así que si tu mirada está fija en la piedra, hoy voy a invitarte a que cambies el centro de tu mirada y puedas poner tu mirada en el Señor Jesús. Dice que cuando ellas llegaron al sepulcro se fijaron bien, el versículo 4, y vieron y se dieron cuenta que la piedra estaba corrida. Estaba corrida. Hermano, el Señor Jesús ya ganó la victoria. Él ya peleó, dice la palabra de Dios, el libro de Hebreos, que Él murió una vez y para siempre. El Señor Jesús ya venció la muerte. La muerte está derrotada. Él es victorioso y Él quiere traer esa victoria a tu vida. Él ha traído esa victoria a nuestra vida. Cuando ellos llegaron al sepulcro, la piedra ya estaba corrida. Y hermano, por eso quiero invitarte a ir al sepulcro. Amigo, por eso quiero invitarte a ir al sepulcro. Porque te vas a dar cuenta que cuando el Señor Jesús resucitó, quitó la piedra. Ya no hace falta que estés con la vista enfocada en los problemas. Hoy tenés que enfocar tu vista en el Señor Jesús. Porque la victoria ya es tuya. Dice, cuando se fijaron bien, se dieron cuenta que la piedra ya estaba corrida. Y cuando encontraron otra vez al ángel que les dijo, ustedes buscan al Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. Y las mujeres temblorosas salieron huyendo del sepulcro, llenas de miedo. La piedra ya había sido removida. La piedra no estaba. El Señor Jesús ya la había quitado. Y no solamente la había quitado, sino que el Señor Jesús quería quitar otra piedra, una piedra del corazón de Pedro también. Él les dice, díganle a sus discípulos y díganle a Pedro. Querido hermano, yo no sé cómo está tu relación con el Señor hoy.
Pero el Señor quiere decirte, resucité. ¿Estás triste? ¿Estás cansado? ¿Estás intranquilo? ¿Necesitas mi perdón? Hay un mensaje especial para vos. Las mujeres fueron a decirle a los discípulos y a Pedro. Pedro lo había negado al Señor, pero el Señor lo amaba, así como era Pedro. Dijo, díganle a Pedro, Pedro, resucité. Como dije, ahora hay perdón. Ahora hay perdón. Marcos 16 dice, cuando Jesús resucitó, en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Esta fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban por el camino, al campo. Y ellos volvieron y avisaron a los demás. Y por último, se apareció Jesús a los 11. Y yo quiero que en esta última parte del relato, en estos últimos pasajes que voy a leerte, que te acabo de leer, puedas ver lo tan maravilloso del Señor. El Señor está buscando gente como vos. El Señor se interesa en gente como vos. A veces vemos a los grandes predicadores y claro que los admiramos. Y pensamos, ¿será para mí? ¿Esa cosa tan hermosa será para mí? Y la palabra del Señor nos muestra que las primeras apariciones del Señor Jesús no fue a las grandes personalidades. La primera que vio al Señor Jesús fue María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. ¿Sabés? María Magdalena ya no era aquella mujer pecadora, ahora era una hija de Dios. Y el Señor quiere presentarse a tu corazón. Los segundos que vieron al Señor Jesús resucitado fueron 2 que iban por el camino desilusionados. A ellos fue a buscar el Señor Jesús. Y por último, dice la palabra de Dios, dice Marcos que se presentó a los 11. Y la palabra dice que los 11 estaban encerrados, lamentándose y llorando. Qué sinceridad, ¿no? Te aseguro que si yo hubiera tenido que contar eso, hubiera dicho, yo estaba en mi casa preparando una rica comida porque sabía que el Señor Jesús iba a resucitar, Él me lo había dicho, entonces yo estaba esperándolo con algo rico y cuando llegó le abrí la puerta porque estaba esperando, pero Marcos fue muy sincero y Marcos dice, estábamos ahí, encerrados, con miedo y llorando. Pero en medio de todo eso, dice la palabra del Señor Jesús, que apareció Jesús en medio de ellos. ¿Y sabés lo que les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Tal vez nosotros también, muchos estén en su casa, todos, encerrados, preocupados. Pero hoy el Señor también quiere entrar en tu hogar, quiere entrar en tu cocina, quiere entrar en tu living. Y no como estoy entrando yo, ¿eh? Hoy estoy en tantas casas. Acá el ojito de la transmisión me dice 27. En cada lugar seguramente hay más de 1, 2, 3. En algunos hay 5, en algunos hay 1, en otros hay 4. Y yo estoy ahí por la pantallita. Pero el Señor Jesús no va a entrar a través de una pantalla. El Señor Jesús dijo que en todo lugar donde haya alguien reunido en su nombre, Él está. Así que ahí en tu casa, si estás sola, el Señor Jesús dijo, yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Hay hermanitas que están solas hoy. Ahí está el Señor con ellas porque lo prometió. Si vos estás con tu señora, tus hijas, tus hijos, ahí está el Señor porque Él lo prometió. Y Él está entrando ahora a tu casa porque así lo dijo y te está diciendo, vine a traerte paz. Vine a traerte perdón, vine a traer orden, vine a traer sanidad. Querido hermano, querido amigo, el Señor Jesús resucitó. Esa es la proclamación de esta mañana.
En Corintios Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está aquello que lastimaba? ¿Dónde está aquello que mataba nuestro corazón? Que entenebrecía nuestra mente, que traía tristeza a nuestra vida. ¿Dónde está? Ya no tiene más poder. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor Jesús venció a la muerte. Ya no hay más. La muerte fue derrotada. El dolor en tu corazón puede ser quitado. Los problemas en tu familia pueden ser solucionados. Los temores en tu vida van a ser reemplazados por paz, por tranquilidad. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor Jesús resucitó. Así que yo voy a invitarte esta mañana a que así, en donde estás, hagas un viaje hasta el sepulcro del Señor Jesús. Te asomes y mires. Y vas a ver que no hay nada. ¿Y sabes por qué no hay nada? Porque el Señor Jesús está parado al lado tuyo hoy. Está en tu hogar, sentado a tu mesa, trayendo paz y trayendo armonía y trayendo alegría a tu corazón. ¿Querés que el Señor Jesús haga una obra en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en nuestra Argentina esta mañana? Vamos a presentarnos juntos delante de Él en oración. Vamos a abrir nuestro corazón delante de Él. Decirle, Señor Jesús, yo a veces también, como aquellas mujeres, voy por el camino y pienso en la piedra, pienso en el problema, pienso en dónde estará mi paz, dónde estará mi serenidad, cómo voy a hacer, cómo voy a enfrentar esto. Pero hoy, Señor, quiero darte gracias porque tú corriste la piedra. Así que quiero dejar de mirar hacia el costado y quiero mirarte a ti. Quiero que tú traigas paz a mi corazón, quiero que tú traigas paz a mi familia, paz a mi vida, paz en mi ser interior y también paz a nuestra Argentina. Hoy vamos a orar por eso, para que el Señor, además de trabajar en nuestros hogares, además de trabajar en nuestros corazones, el Señor también pueda hacer una obra poderosa en nuestra Argentina. Oramos juntos. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Padre Celestial, Dios bendito, queremos darte gracias porque el Señor Jesús resucitó. Gracias porque Él venció la muerte. Gracias, Padre eterno, porque tú lo enviaste. Tú viste cómo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y así nos viniste a buscar. Gracias porque mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, y por esa muerte en la cruz, por esa resurrección, es que hoy somos tus hijos. Es porque ya no estamos más esclavos ni del pecado, ni de la tristeza, ni de la derrota, ni de ninguna piedra que se ponga en nuestro camino. Hoy somos libres, hoy somos perdonados por la obra del Señor Jesús. Y Señor, hoy quiero presentarte cada vida, Señor, cada hermano, cada amigo que hoy está sintiendo en el corazón la necesidad de que tú intervengas en su casa, en su hogar, en su corazón. Y te pido que traigas paz a su vida, que Él pueda sentir el toque del Espíritu Santo esta mañana que habla a su corazón y pueda decirte, Señor, trae paz. Señor, gracias, porque has resucitado el Señor Jesús, porque ha vencido la muerte. Señor, quiero pedirte paz para cada familia, paz para cada hogar, paz para cada vida. Y ahora, Señor, juntos como iglesia queremos pedirte que tu mano poderosa, tus ojos de amor estén posados sobre nuestro país. Señor, quiero pedirte que tú traigas sanidad, que traigas paz. Queremos que este virus desaparezca, Señor, pero también queremos que desaparezca el odio, que desaparezca el pecado, que desaparezcan las intenciones de cosas malas, que desaparezca la falta de fe, el egoísmo. Señor, trae libertad del enemigo a nuestra Argentina. Trae paz. Y junto con la paz, trae sanidad, Señor. Queremos pedirte que este ataque que estamos sintiendo a través de esta enfermedad pueda ser sanada completamente en el nombre del Señor Jesús. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias porque el Señor Jesús resucitó y hoy lo proclamamos. Cristo ha resucitado y esa es nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, querido hermano, vamos a continuar desde Caballito. Yo ahora voy a cortar esta transmisión y voy a desearte que Dios te bendiga, que puedas disfrutar a fondo este domingo de resurrección, que puedas proclamar desde tu ventana, desde tu balcón, desde tu celular, desde tu Facebook,
desde donde sea. Cristo ha resucitado. Vamos a proclamarlo juntos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.